Bien, sí. Bien, bien, alumnos, mis saludos. En esta oportunidad vamos a abordar el tema número 6, titulado Sexualidad y Género. Este tema es un tema que quisiéramos abordarlo con la debida actitud, ¿no?, de madurez, ¿no?, y porque genera a veces en algunas personas abordar este tema cierta incomodidad, ¿no? Y algunos asumen una actitud un tanto infantil, provoca un poco risitas nerviosas, ¿no? Creo que eso es producto muchas veces de la formación en este tema, que todavía en muchos casos sigue siendo tabú, ¿no?, y está cargado de muchos prejuicios. Quisiera saber un poco cómo va la información de ustedes jóvenes en este tema, ¿no? ¿Qué tanto saben sobre la sexualidad? Y fundamentalmente, ¿no?, sobre la sexualidad de los adolescentes, la sexualidad, ¿no?, de los jóvenes que están justamente en la etapa en la que ustedes se encuentran, ¿no? Y en ese sentido, quisiera ver ustedes qué porcentaje creen de adolescentes que ya han iniciado su actividad sexual, ¿no? Acá vamos a ver una información que es muy importante. La siguiente, por favor. Miren, como ustedes deben saber, los adolescentes peruanos representan el 21% de la población total, ¿no? Es decir, son aproximadamente 5.800.000 adolescentes, ¿no? Este 21%, ¿no?, de adolescentes que están comprendidos entre los 10 y 19 años de edad, ¿no?, el año 2000 se hizo una encuesta, ¿no?, y los resultados arrojaban que ya el 22% de los adolescentes ya habían iniciado su actividad sexual. Es decir, ya habían tenido más de una o más de una, ¿no es cierto?, relación sexual, ¿no? Eso fue el año 2000, ¿no?, pero ya ha pasado 10 años. También hay una información, justamente una encuesta que hizo la Universidad Cayetano Heredia, ¿no?, que si bien es cierto no encuestó a todos los adolescentes, pero sí logró seleccionar, ¿no es cierto?, por muestreo, ciertas ciudades representativas, ¿no? En la costa lo tomó a Lima, en la sierra a Huancayo, y en la selva, donde se supone y hay esa creencia de que hay una mayor actividad sexual, ¿no?, en la selva, se tomó a Iquitos. Y pues bien, los resultados de esta encuesta que realizó la Universidad Cayetano el año pasado arrojó que el 23% de mujeres adolescentes y el 46% de varones adolescentes había declarado que ya, ¿no es cierto?, había tenido una relación sexual, ¿no? Es decir, vemos que se va incrementando el porcentaje de ingreso de adolescentes a la actividad sexual, ¿no? Cada vez son más los adolescentes que se incorporan a la actividad sexual. Ahora, de estos adolescentes que habían ingresado ya, ¿no es cierto?, a la actividad sexual, la universidad quiso saber qué porcentaje también tenía ya una sexualidad activa, tenía una sexualidad frecuente. Por eso la pregunta que se hizo a estos jóvenes fue, en las 4 últimas semanas, si habían tenido sexo. Y el resultado arrojó que ya un 11% de adolescentes mantenía una actividad sexual activa, ¿no? Otro punto importante en la sexualidad del adolescente es las medidas de protección, ¿no? Las medidas de protección en la relación sexual. Y en este aspecto, ¿no?, hay un dato curioso. ¿Cuál es ese dato?
que un 26% de los adolescentes declaraba que pese a que había tenido relación sexual, no estaba de acuerdo con esa relación. Parece contradictorio, paradójico, pero así es, ¿no? Lo que ocurre, chicos, es que muchos jóvenes tienen el encuentro sexual, ¿no? Pero después se están arrepintiendo o lo han hecho muchas veces presionado, ¿no? Ahí está los típicos casos, pues, ¿no? Donde la pareja chantajea emocionalmente, ¿no? Manipula emocionalmente. El típico, ¿me quieres? ¿No? Si me quieres, pruébamelo, ¿no? Entonces, ese es más o menos el chantaje, la presión, ¿no? Luego, respecto al uso de preservativos, ¿no? El 48% de adolescentes manifestó que no había utilizado preservativos en su primera relación sexual, ¿no? Que es un porcentaje bastante alto, ¿no? Cerca del 50% prácticamente, ¿no? Sin embargo, a estos adolescentes, cuando se les preguntó si tenían información, ¿no? Si tenían información sobre métodos anticonceptivos, el 95% decía que sí conocía sobre métodos anticonceptivos, sí sabía. Sin embargo, no lo utilizaban, ¿no? No lo usaban. Realmente, acá estaríamos viendo una contradicción también, ¿no es cierto? Es decir, el adolescente peruano sabe sobre los métodos anticonceptivos, tiene información sobre los mismos, pero no los utiliza. El 50% de ellos no los utiliza. La pregunta sería, ¿y por qué? ¿Cuál es esa actitud? ¿No? La universidad también indagó ese tema y encontró, pese a que se puede plantear muchas razones por qué el adolescente peruano no utiliza, la universidad encontró que la razón básica y fundamental por qué no utiliza los métodos anticonceptivos, porque el adolescente dice que tiene vergüenza ir a comprar los preservativos, ¿no? Es decir, es lo que ustedes llaman, ¿no? Le da roche, como dicen, ¿no? Criollamente, ¿no? Entonces, respecto también a las razones de la actividad sexual, es decir, se les preguntó a estos adolescentes por qué tuvieron el encuentro sexual, ¿no? ¿Qué motivos, qué lo impulsaron, ¿no? Entonces, el resultado fue que solo el 15% en hombres y el 36% en mujeres, miren, el porcentaje de mujeres duplica, lo hizo por amor, ¿no? Es decir, acá estamos viendo que las mujeres son más románticas, ¿no? Son más románticas que los varones, ¿no? La mujer toma, ¿no es cierto?, el encuentro amoroso, el encuentro sexual, ¿no?, fundamentado en un sentimiento, ¿no?, en el sentimiento del amor. Miren, en este aspecto de la sexualidad, jóvenes, es también un tema muy delicado, muy sensible, porque existen factores de riesgo, ¿no? Es decir, el mal uso de la sexualidad conlleva muchas veces a que muchos adolescentes o adolescentes salgan embarazadas, ¿no? Y ahí tenemos el caso de las madres adolescentes. En la siguiente diapositiva, por favor. ¿No? En nuestro país se ha estimado que el 23% de mujeres, ¿no?, son madres adolescentes, ¿no? Y el 13% es el 13% a nivel de todos los adolescentes, ¿no? Ahora, ¿qué factores llevan a una adolescente a ser madre? ¿Qué condiciones empujan, ¿no?, condicionan, ¿no?, orientan
para que un adolescente se convierta en madre tan tempranamente? Se han detectado algunos de estos factores, ¿no? La primera condición de riesgo es los tempranos contactos sexuales, ¿no? Es decir, ese adolescente que de repente a los 12 años comienza a tener ya contacto, ¿no? Comienza a tener contacto corporal con su cuerpo, con otras, ¿no? Con otros jovencitos, se asocia en un 91% de oportunidades de salir embarazada antes de los 19 años. Y la edad de 13 años se asocia con un 56% de embarazos durante la adolescencia, ¿no? Otro factor, el uso temprano de alcohol y otras drogas, incluyendo productos como el tabaco, salir de la escuela, abandonar la escuela, la carencia de un grupo de apoyo o pocos amigos. Otro factor, la carencia de interés en la escuela, familia o actividades comunitarias. Ese también es otro factor de riesgo, ¿no? Los adolescentes que están protegidos en todo caso serían aquellos adolescentes que tienen ilusiones, aspiraciones de estudiar, están en una entidad educativa, ¿no? Ellos están más fortalecidos, ¿no es cierto? Y que puede evitar, ¿no? Estos factores de riesgo de salir embarazados, ¿no? O embarazadas, perdón. Crecer en condiciones empobrecidas también es otro factor de riesgo. Haber sido víctimas de un ataque o abuso sexual, o cuando sus madres, a su vez, les han dado a luz antes de los 19 años. Miren, ve qué importante esto. Acá estamos viendo cómo, acá parece que se presentara un círculo vicioso, ¿no? Si la mamá, ¿no?, fue madre joven, es probable que también condicione que la hija, ¿no es cierto?, o adolescente también sea madre, ¿no? En realidad, la situación de las madres adolescentes es una situación un tanto sombría. ¿Por qué? Porque en realidad trunca su desarrollo personal, ¿no? Y ellas incluso también lo aprecian así, ¿no? En esta encuesta hay resultados donde las mismas adolescentes ven muy incierto su futuro, ¿no? Y consideran que su embarazo truncó su vida realmente, ¿no?, el desarrollo personal. Bien, después de esta introducción, chicos, vamos a entrar de lleno ya a los conceptos que nos permitan entender la sexualidad. La siguiente, por favor. En primer lugar, hay que tener claro los conceptos de sexualidad, sexo, ¿no?, identidad sexual y género. El ser humano, por naturaleza, es un ser sexual, ¿no? Y el ser sexual no es solamente la condición anatómica, fisiológica. El ser sexual es condicionado también por factores sociales, factores culturales, educativos, incluso la manera como uno siente, ¿no? Todos estos aspectos condicionan, perdón, al ser sexual, ¿no? Por eso que sexualidad se refiere a todas las condiciones fisiológicas, comportamentales y socioculturales del ser sexual, ¿no? Es decir, este concepto es mucho más global, ¿no? Es mucho más global, mucho más holístico del ser sexual, ¿no? Y la sexualidad tiene un fin. Inicialmente, ¿no?, se creía que la sexualidad tiene como finalidad la reproducción, ¿no? Incluso válidamente ahora sectores de la Iglesia consideran que esa debe ser la función de la sexualidad, ¿no?, con responsabilidad, ¿no?, asumir la sexualidad con responsabilidad, ¿no? Sin embargo, también es válido anotar que a partir de la década del 60 surgió un hecho científico y cultural que revolucionó la finalidad de la sexualidad. Es decir,
que el ser humano encontró otra finalidad a la sexualidad, ¿no? Y ya no solamente de carácter reproductivo, sino una finalidad de explorar su propio cuerpo, ¿no es cierto?, de explorar el placer, ¿no?, y se dio lugar al erotismo, ¿no? ¿Qué evento científico o cultural surgió en esa época que permitió al hombre y a la mujer, ¿no es cierto?, enfatizar ya la función erótica de la sexualidad? ¿Tienen alguna idea? Pues bien, ese evento tuvo que ver con el descubrimiento de la píldora. Empezaron los métodos anticonceptivos, ¿no? Ese hecho fue un evento que permitió realmente al ser humano descubrir un mundo dentro de la sexualidad, ¿no? Aspectos o componentes importantes de la sexualidad son el sexo, ¿no?, la identidad y el género, ¿no? Cuando nosotros hablamos de sexo, estamos hablando fundamentalmente de un concepto eminentemente biológico, fisiológico, ¿no? Sexo se refiere fundamentalmente a las diferencias anatómicas, ¿no es cierto?, entre el hombre y la mujer. Cuando nosotros decimos macho y hembra, son expresiones que aluden al aspecto biológico, al sexo exclusivamente, ¿no? Entonces, sexo tiene ese cariz, esa dimensión biológica. Luego, el otro componente, ¿no?, que es un componente psicológico, es la identidad y orientación sexual, ¿no? La identidad sexual fundamentalmente es sentirse hombre o sentirse mujer, ¿no?, percibirse hombre o percibirse mujer. Y esta vivencia aparece fundamentalmente en épocas tempranas, a los 3, 4 años de edad, ¿no? Desde allí ya se está formando la identidad sexual. Por eso se dice que esta etapa de los 3 a los 6 años es una etapa crítica para la identidad sexual, ¿no? Y se consolida la sexualidad de las personas ya en la etapa de la pubertad, cuando aparece la orientación sexual. La orientación sexual fundamentalmente es la atracción que se siente, ¿no es cierto?, hacia otra persona, ¿no? Es el deseo hacia otra persona. Y este deseo, esa atracción aparece fundamentalmente en la pubertad, ¿no? En la pubertad ya se consolida la sexualidad de un ser, ¿no? Allí, por eso que en esta atracción pueden surgir 3 relaciones, ¿no? La relación heterosexual, la relación homosexual y la relación bisexual. Cuando nosotros decimos heterosexual, evidentemente nos estamos refiriendo a esa atracción a una persona de sexo contrario, ¿no?, del sexo opuesto, ¿no? La relación homosexual se refiere a la atracción a personas del mismo sexo, ¿no es cierto? Y con respecto a la homosexualidad, valdría bien una pregunta, ¿no? ¿La persona homosexual nace o se hace? ¿No? ¿Qué dicen ustedes? Evidentemente que actualmente a la homosexualidad se le considera como una opción sexual, ¿no? Es una opción sexual, o sea, es como una elección que hace el sujeto. Y esto es relativamente reciente, porque hace 20 o 30 años atrás al homosexual se le consideraba como una persona con un trastorno sexual, con una desviación sexual, ¿no?
Hace 30 años atrás, incluso en la comunidad científica, entre comillas, de ese tiempo, el homosexual era visto como una persona enferma, no natural. Hace 30 años atrás, una institución autorizada, como la Asociación Psiquiátrica Americana, dentro de la clasificación de los trastornos mentales, en el rubro de desviaciones sexuales o trastornos sexuales, aparecía, por ejemplo, la homosexualidad como un trastorno. Sin embargo, esa misma Asociación Psiquiátrica Americana realizó una convención para determinar, ¿no es cierto?, qué era en realidad la homosexualidad, si algo normal o anormal, ¿no? Y después de deliberaciones llegaron a la siguiente conclusión: que una persona que sufre trastornos mentales, que es una enferma mental, ¿no?, o que tiene desviaciones, es una persona generalmente improductiva, ¿no?, y es una persona infeliz, ¿no? Y las personas que se consideran o nos consideramos sanos, normales, son personas muy productivas y son personas felices, ¿no? ¿Y qué es el homosexual? Ellos vieron que muchos de los homosexuales eran personas productivas y eran personas felices. Entonces no se podría catalogar como un enfermo. Por eso que a partir de esa década del 70, ¿no es cierto?, salió ya esta forma como se catalogaba a los homosexuales, ¿no? Bien, otro tipo de relación es la relación bisexual, que se refiere fundamentalmente a tener ambos tipos de relación, una relación heterosexual y homosexual a la vez, ¿no? En general, chicos, por el hecho mismo que la sexualidad tiene que ver con un aprendizaje, ¿no?, tiene que ver con un aprendizaje, ¿no?, el ser humano realmente tiene una diversidad de manifestaciones de su sexualidad. Quizás estas son las más conocidas, ¿no?, pero existen una variedad realmente mucho más diversa de las manifestaciones sexuales del ser humano, ¿no?, incluso a situaciones hasta que uno ni siquiera se imagina que pueda existir, ¿no? Pero bien, ese ya es otro tema. Otro aspecto importante, elemento o componente importante de la sexualidad es el género, ¿no? Y el género ya tiene una dimensión más cultural, ¿no? El género se refiere fundamentalmente a los roles que asigna la sociedad, ¿no es cierto?, tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Es decir, la sociedad nos inculca a nosotros estereotipos, modelos, cómo debe ser el comportamiento de un hombre y cómo debe ser el comportamiento de una mujer, ¿no? Nosotros tenemos estereotipos de cómo debe vestirse un hombre, ¿no?, de cómo debe un hombre cortejar, ¿no es cierto?, cómo debe sentarse, incluso en aspectos tan niños como sentarse, ¿no? Esos son estereotipos que nos inculcan y nosotros lo asimilamos, ¿no?, tanto al hombre para la mujer. Por ejemplo, algo tan sencillo, ¿no?, cómo debe sentarse una señorita o una dama, ¿no? Tiene que ser recatada en la manera como se sienta, con las piernas recogidas, ¿no?, una postura típicamente de una dama. ¿Cuál es el modelo, el estereotipo de cómo debe sentarse un varón, un hombre? ¿No? Muchas veces los hombres pueden sentarse de una manera desfachatada, incluso hasta con las piernas abiertas, y a nadie le llama la atención, ¿no?, porque ese es el estereotipo, ¿no es cierto?, de un hombre como podía sentarse, ¿no? Si tú observaras a una dama sentarse así, de esa manera tan desfachatada, estoy seguro que todos nos sorprenderían, ¿no?, porque ese no es el estereotipo, ¿no? Entonces,
el género tiene que ver pues con esas expectativas que la sociedad nos inculca de cómo debe ser el comportamiento de un hombre y de una mujer. Nos dice qué es lo masculino y qué es lo femenino. Para que una persona, un varón, se considere masculino, ¿no es cierto?, tiene que hacer tal y tal comportamiento. Para que una dama sea femenina, tiene que ser tal y tal comportamiento. Acá hemos podido seleccionar, por ejemplo, algunos estereotipos de género, ¿no? La siguiente, por favor. Mire, acá hemos recogido, por ejemplo, algunos estereotipos, ¿no?, de género. En el caso del hombre, la sociedad nos inculca que el hombre debe ser una persona activa, fuerte, enérgica, ¿no? Y la mujer un tanto pasiva, débil, ¿no? El hombre un tanto independiente, la mujer un tanto dependiente. El hombre tiene que ser poco emotivo, duro, recio, ¿no? La mujer emotiva, blanda, suave, ¿no? Otro de los estereotipos, el hombre tiene que ser un poco brusco, ¿no? De repente un poco tosco. Y si por allí ese hombre muestra un signo de debilidad, ya todo el mundo dice, no, sospecha, algo pasa ahí, ¿no? Y ya viene a adjetivizar ese comportamiento. Entonces, sin embargo, también es necesario señalar, alumnos, que los estereotipos van cambiando, la mentalidad de nuestra sociedad va cambiando. Miren, por ejemplo, acá tenemos dos estereotipos, este y este, que eran estereotipos muy marcados hace 20 años atrás, ahora ya no tanto, porque van cambiando las situaciones de género, ¿no? La mujer en la defensa de sus derechos, ¿no es cierto?, va avanzando, ¿no? Pero hace 20 años atrás, por ejemplo, se creía que el hombre era para el trabajo, ¿no? Incluso en algunos sectores de la sierra no se educaba a la mujer porque decían que la mujer era para la casa, ¿no? La mujer era para la casa, para el hogar. Otro estereotipo muy prejuiciado era, por ejemplo, dice, el hombre debe traer el dinero y lo debe manejar, ¿no? Y la mujer cuidar los hijos y gastar ese dinero, ¿no? Entonces, son estereotipos estos dos últimos ya muy trasnochados, ¿no? Y en fin, podemos seguir viendo otros ejemplos de estereotipo, ¿no? A lo que vamos en este aspecto es que estos estereotipos son verdaderos, son ciertos o son falsos. ¿Qué creen ustedes? Son verdaderos para quien los cree que son verdaderos, ¿no? Y son falsos para quien no le dan tampoco ese valor, ¿no? Las personas, por ejemplo, que creen en estos estereotipos de manera rígida y de manera absoluta, ¿no? Porque hay personas que creen en estos estereotipos, ¿no? Son personas en las cuales tiene una mentalidad en la cual se va incubando un fenómeno que está muy marcado acá en nuestro país. ¿Cuál es? El machismo, pues, ¿no? Por eso que ustedes que conocen ya ahora, ¿no es cierto?, los roles de género y cómo la sociedad o algunos sectores de la sociedad inculcan estos estereotipos, ¿no es cierto?, para marcar una diferencia que muchas veces no existe, ¿no? No es que ustedes tengan que también aceptar rígidamente estos estereotipos, ¿no? Es decir, que no se dejen manipular emocionalmente por estos estereotipos. El hombre, por ser hombre, no le va a menoscabar su virilidad el hecho que muestre su lado femenino, ¿no es cierto? Que ese hombre también sea una persona cortés, afectuosa, tierna, que exprese sus afectos, ¿no? Entonces, eso significa, pues,
asumir una actitud madura con respecto a su sexualidad, sin complejos, ¿no? Sin complejos. Igual sucedería con una mujer, no por el hecho de que esta mujer de repente en determinadas ocasiones pueda mostrar un comportamiento enérgico, firme, decidido, ¿no es cierto? No va a sentir el complejo de no hacerlo para que no le digan, ¿no?, que es, como dicen algunos, media machona, ¿no? Entonces, uno tiene que manejar, ¿no es cierto?, y no dejarse manipular por estos estereotipos. Bien, la siguiente, por favor. Un aspecto que se relaciona mucho con la sexualidad, ¿no?, es el amor, ¿no? El amor, de hecho, que tiene su propia personería, ¿no es cierto?, y se compatibiliza con la sexualidad, ¿no?, pero tiene su propia independencia el amor, ¿no? Muchas veces creemos que la expresión del amor es cuando hay abrazos, caricias, besos, ¿no? Y creemos que esa es la persona amorosa, ¿no? Sin embargo, la esencia del amor tiene que ver fundamentalmente con una capacidad de entrega, con una capacidad de servicio, con una capacidad de lograr el bienestar de la otra persona. Esa es la esencia del amor, ¿no? Y hay algunas personas que están más dotados respecto a esa capacidad, ¿no? Ahora, existen evidentemente diferentes tipos de amor, ¿no? Hay el amor amical, el amor de pareja, el amor filial, ¿no? En el amor amical, nosotros observamos que es una relación fundamentalmente de compromiso y de afecto, ¿no? Y la relación de amistad tiene las siguientes funciones: da seguridad, permite el reconocimiento, hay una permisividad en la expresión, ¿no es cierto? Hay afectividad, permite la experimentación, la aventura, y también se dan modelos de identificación, ¿no? Ahora, el amor que nos interesa en este tema, que es el amor de pareja, ¿no? ¿Cómo podemos decir nosotros en una relación de pareja que en esa relación hay un auténtico amor, hay un amor verdadero? ¿Cómo podemos llegar a tener esa convicción de que nuestra relación es amor y no es de repente una fantasía, una ilusión o un autoengaño, que muchas veces ocurre, ¿no? Y después nos damos cuenta. Pues bien, hay muchos estudiosos sobre el tema del amor, ¿no?, el amor de pareja, y en psicología vamos a plantear, ¿no?, una propuesta de Stenberg, un psicólogo norteamericano, que nos dice que en un auténtico amor, en una relación donde hay ese amor, tiene que haber tres componentes, tres elementos básicos y esenciales. ¿Cuáles son? La pasión, la intimidad y el compromiso. ¿Qué es la pasión? La pasión es la atracción física, fundamentalmente. Es el deseo, ¿no? En una pareja evidentemente tiene que haber esto, ¿no? Que tu pareja logre despertar en ti la sensualidad, ¿no?, el placer de los sentidos. Es decir, que tú sientas un placer de solamente mirarla, de solamente escucharla, ¿no?, de solamente estar al lado, de sentir su aroma, por ejemplo, ¿no? A eso se llama sensualidad, ¿no? Y la pareja permite y debe permitir expresar estas manifestaciones. Incluso se habla de que este elemento es más un elemento de carácter fisiológico, porque dice que intervienen las feromonas, ¿no? Se activan las feromonas en las personas que se atraen, ¿no? Entonces, evidentemente, este elemento de la pasión, con su máxima expresión, ¿cuál es su máxima expresión de este elemento en el amor? El orgasmo, ¿no? Conocer el orgasmo, ¿no? Sentirse a gusto con esa sensación, ¿no?
Luego tenemos el segundo componente, que es el componente de la intimidad, ¿no? Y fundamentalmente, ¿qué significa intimar? Significa tener confianza con la pareja, ¿no? Abrirse emocionalmente a la pareja, sin reparo, sin condiciones, ¿no es cierto? Compartir los secretos y vivencias más personales, ¿no? Si no hay eso en la pareja, no hay amor entonces, ¿no? Por eso que este elemento también es muy importante en la relación de pareja. Y por último, el tercer elemento, que es el elemento que es más complicado para las parejas, ¿no? El compromiso, ¿no? El compromiso realmente se instala en la relación de pareja cuando ya se tratan de personas más maduras, ¿no? Es decir, compromiso tiene que ver con la decisión de las personas de fortalecer la relación, ¿no es cierto? De alimentar la relación, de consolidar la relación y también de afrontar las dificultades, porque en una relación hay problemas, dificultades, la relación muchas veces se desgasta, ¿no? Pero si no hay compromiso ante una dificultad, al final no nos entendemos, tú sigues tu camino, yo sigo el mío, ¿no? Y esa relación se quiebra. Y eso incluso sucede hasta en los mismos matrimonios, ¿no? Ahora, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que prácticamente los matrimonios se están quebrando, hay muchos divorcios. Hay una estadística que dice que el 50% de los matrimonios en los primeros 5 años se separan, se divorcian, ¿no? Y esto tiende a incrementarse, ¿no? Es decir, ya nuestra relación se ha desgastado, hay dificultades, pero hay que tener la voluntad de darnos una oportunidad, ¿no? Tratar de superar esas limitaciones mediante la comunicación, el diálogo, ¿no? Y si ya no se puede después de ese intento, ya bueno, ya se verán otras opciones, ¿no? Entonces, chicos, el amor verdadero es la conjunción de estos 3 elementos, ¿no? Claro que hay relaciones en donde a veces solamente hay un solo componente o 2 componentes en diferentes niveles de intensidad. Por ejemplo, últimamente está saliendo una relación de pareja muy de boga, ¿no? Que es una relación un poco light, ¿no? En donde solamente hay pasión o atracción e intimidad, pero no hay compromiso. Me estoy refiriendo al caso de los amigos cariñosos, ¿no? ¿Qué son los amigos cariñosos? Son compañeros de trabajo, compañeros de estudio, ¿no? Adultos, que luego de tanto compartir se dan cuenta que se gustan, que se agradan de repente, ¿no? Pero al iniciar la relación ellos ya saben, se ponen parámetros. Dice, esta relación es sin condicionamientos, ¿no? Es decir, tú no me puedes condicionar a nada a mí, ¿no? Dicen ellos, ¿no? Tenemos nuestro encuentro amoroso, después cada uno sigue su vida, ¿no? Y no tiene por qué haber reclamos, ¿no? Es decir, lo que falta allí en esa relación es fundamentalmente el compromiso, pues, ¿no? Y ese tipo de relación realmente es una relación muy frágil, ¿no? Porque realmente la persona no la llena, no las satisface emocionalmente, ¿no? Y espiritualmente. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, nosotros hemos hablado de que la sexualidad, una de sus finalidades es el erotismo, la búsqueda del placer, ¿no? Y cómo las personas tenemos un incremento del placer. Al respecto hay muchas maneras,
¿no? E incluso el hombre ha inventado de manera creativa, ¿no es cierto?, diferentes formas de cómo estimularse sexualmente, ¿no? Pero en esta oportunidad vamos a resaltar solamente 3 factores. Uno de ellos es el contacto corporal a través de las caricias, besos, abrazos, ¿no? Y en este tema también tenemos que señalar que hay una diferencia de género en cuanto a la estimulación sexual. Ya es un hecho comprobado, por ejemplo, que el hombre se estimula sexualmente más mirando, observando, viendo, ¿no? Que no es lo mismo para la mujer. Para la mujer se estimula más a través de la caricia, del contacto, ¿no es cierto? Entonces, igual, también se ha encontrado una diferencia de género en cuanto a la estimulación, que la estimulación en el caso del hombre es mucho más rápida y en el caso de la mujer es más lenta, la estimulación sexual, ¿no? Asimismo, por eso que hay también ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, no es gratuito ni casual a veces que las parejas tratan de buscar un ambiente romántico, ¿no? Y que escogen un ambiente en semipenumbra, ¿no es cierto?, con poca iluminación, de repente una velita, 2 velitas, ¿no? Este hecho, ¿no?, que puede parecer de repente un hecho nimio, sin importancia, ya se ha logrado destacar que tiene una explicación, ¿no?, una explicación fisiológica que sí realmente activa, ¿no?, un nivel en la pareja de estimulación, ¿no? ¿Cómo? Dice que ante un ambiente así en penumbra, con poca iluminación, lo que ocurre fisiológicamente en el cuerpo es que las pupilas de las personas tienden a dilatarse. ¿Y por qué se dilatan? Porque quieren coger más luz. Y este hecho genera fundamentalmente un incremento de los niveles de atención y concentración. Hay mayor focalización, ¿no? Entonces, al ver a la pareja, ¿no es cierto?, más concentrados, más atentos, ¿no?, entonces estamos más propensos a ver detalles en la pareja, a ver nuevos detalles en la pareja. Nos centramos en eso, en cosas que de repente ya, en ese momento, si antes su naricita, su ojito, su orejita no nos parecía interesante, en ese momento nos parece interesante, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con este aspecto, ¿no?, de la estimulación del ambiente. Incluso hay segmentos del cuerpo que también estimulan más, ¿no? Justamente en Inglaterra se tomó una encuesta a los varones y se les preguntó, cuando miran a una mujer, ¿qué segmento del cuerpo es en el que se fijan más?, ¿no? Y la mayoría de ingleses decía que ellos se fijaban más ¿en qué? En los glúteos de la mujer, ¿no? Sería interesante conocer la encuesta acá con los peruanos, con la cultura del peruano, ¿no? Si se reafirma también en estos mismos resultados o son otros, ¿no? Luego tenemos la autoestimulación. Respecto a este tema, este factor, podemos ver que hay una variedad de mecanismos y herramientas para autoestimularse, pero la más importante es la masturbación, ¿no? La masturbación es un evento, un fenómeno natural y espontáneo, y debería ser así, natural y espontáneo, ¿no?, que permite explorar tu propio cuerpo y explorar el placer, ¿no? Menos mal que actualmente los jóvenes tienen mayor información sobre la sexualidad. Antiguamente, hace 20 años, 15 años, al tema de la masturbación estaba cargado, ¿no?, con ideas muy negativas de sentimientos de culpa, ¿no?,
de remordimiento, de vergüenza. ¿Por qué? Porque inculcaban que la masturbación era algo negativo, ¿no? Que podía traer problemas. Algunos decían podría tener trastornos psicológicos, ¿no? Asustando a los jóvenes, ¿no? Lógicamente que la masturbación es una etapa, ¿no es cierto? No el joven ya, o el muchacho, o el adulto de 30 años va a seguir masturbándose, ¿no? Porque eso es una etapa. ¿Por qué? Porque la persona tiene que ir explorando su sexualidad. Y en la exploración de su sexualidad, la intimidad es un factor importante. Entonces, esa persona no va a intimar con su mano, lógicamente, ¿no? Luego tenemos las fantasías sexuales, ¿no? Como otro factor. La siguiente, por favor. Las etapas en la constitución de una pareja. Tenemos 4, idealización, ¿no? Que es fundamentalmente esa etapa de los púberes, ¿no? Donde se le da más importancia a la idea, ¿no? A la fantasía, son la etapa de los amores platónicos. Me agrada esa chica, pero tengo vergüenza de decirle que me agrada, ¿no? Y la amo en silencio. En la otra etapa de la heterosexualidad en grupo de pares, ¿no? Acá los chicos constituyen grupos de amigos, ¿no? Y acá se dan encuentros amorosos ocasionales, ¿no? Encuentros amorosos que a veces duran 2 horas nada más, ¿no? La etapa del enamoramiento se da la selectividad y sobrevaloración todavía de la pareja, ¿no? Se destacan más virtudes de la pareja y se esconden, se omiten o se disminuyen los errores de la pareja. Luego, el noviazgo, ¿no? Que es la 4ª y última etapa. La siguiente, por favor. Y finalmente, acá tenemos las etapas en la relación de una pareja, ¿no? Acá vemos cómo evoluciona esa relación, ¿no? Tenemos las siguientes etapas: la etapa de la constitución, la etapa de la expansión y la etapa de la reducción, cada uno con sus fases y su tarea. En la etapa de la constitución tenemos la fase del galanteo, ¿no es cierto?, del enamoramiento, y la del matrimonio, ¿no? En la etapa de la expansión ya tenemos esa fase de ser padres, ¿no? Ver el crecimiento de los hijos y criar a un adolescente, ¿no? En la etapa de la reducción tenemos el destete de los hijos cuando los hijos ya se van, ¿no es cierto?, ya se independizan, ¿no? Y la fase final de retiro de la vida activa. Tareas, en cuanto a galanteo, ¿no es cierto?, se tiene que dar la selección de la pareja, ¿no?, para formar un hogar, luego el matrimonio, la constitución de un hogar, ¿no? Ser padres, cuando en esta relación de pareja aparece ya el primer hijo, ¿no? Viene luego la crianza. En la adolescencia, que es una etapa muy difícil para todo padre, ¿no? Tiene que tener la suficiente madurez para poder flexibilizar, ¿no?, algunos parámetros, ¿no?, y también para marcar pauta de conducta, ¿no? Luego ir, dejar ir y luego aceptar el cambio generacional. Bien, alumnos, este es entonces el desarrollo del tema número 6, ¿no? Ahora vamos a seguir con la siguiente diapositiva, donde vamos a ver ya las claves de respuesta, ¿no? En cuanto a la pregunta número 1, ¿no? La pregunta número 1, que dice: el rol de género se forma principalmente en base a factores, rol de género, factores sociales y culturales, sería la B. La número 2, la diferencia entre sexo y sexualidad consiste en que el primero incluye solo, ¿qué es lo que incluye? Lo biológico. La respuesta, entonces, es la C. La tercera, el elemento del amor implicado en una situación donde una persona siente atracción y deseo por otra se denomina pasión, ¿no? Es la pasión, la atracción, la C. La cuarta, cuando un hombre solo experimenta deseos por las mujeres, podríamos afirmar que su orientación sexual es correcto, la heterosexual, la D. 5. Una de las características del estado psicológico del enamoramiento consiste en que se idealiza la pareja, la E. La número 6, la sexualidad tiene como finalidad, ya habíamos dicho, hay 2 finalidades, la reproducción y la búsqueda del placer. Entonces la respuesta correcta es la C. 7. En la etapa en la cual la relación de pareja se hace más estable, indudablemente es en la etapa del noviazgo, la B.
8. La expresión tú debes cuidar a los hijos porque eres la mujer representa el concepto de, estamos hablando de papel, función, rol que debe asignarse, en que aparentemente se asigna acá a la mujer, ¿no es cierto? Estamos hablando de género. 9. Los acuerdos que se dan en una relación de pareja corresponden al elemento del amor denominado compromiso, la D. Bien, alumnos, eso es todo por el día de hoy. Hasta la próxima semana. Adiós. ¿Ustedes qué porcentaje creen de adolescentes que ya han iniciado su actividad sexual, ¿no? Acá vamos a ver una información que es muy importante. La siguiente, por favor. Miren, como ustedes deben saber, los adolescentes peruanos representan el 21% de la población total, ¿no? Es decir, son aproximadamente 5.800.000 adolescentes, ¿no? Este 21%, ¿no?, de adolescentes que están comprendidos entre los 10 y 19 años de edad, ¿no? El año 2000 se hizo una encuesta, ¿no? Y los resultados arrojaban que ya el 22% de los adolescentes ya habían iniciado su actividad sexual. Es decir, ya habían tenido más de una o más de una, ¿no es cierto?, relación sexual, ¿no? Eso fue el año 2000, ¿no? Pero ya ha pasado 10 años. También hay una información, justamente una encuesta que hizo la Universidad Cayetano Heredia, ¿no?, que si bien es cierto no encuestó a todos los adolescentes, pero sí logró seleccionar, ¿cierto?, por muestreo ciertas ciudades representativas, ¿no? En la costa lo tomó a Lima, en la sierra a Huancayo y en la selva, donde se supone y hay esa creencia de que hay una mayor actividad sexual, ¿no?, en la selva, se tomó a Iquitos. Y pues bien, los resultados de esta encuesta que realizó la Universidad Cayetano el año pasado arrojó que el 23% de mujeres, el típico ¿me quieres?, ¿no?, si me quieres, pruébamelo, ¿no? Entonces, ese es más o menos el chantaje, la presión, ¿no? Luego, respecto al uso de preservativos, ¿no?, el 48% de adolescentes manifestó que no había utilizado preservativos en su primera relación sexual, ¿no?, que es un porcentaje bastante alto, ¿no?, cerca del 50% prácticamente, ¿no? Sin embargo, a estos adolescentes, cuando se les preguntó si tenían información, ¿no?, si tenían información sobre métodos anticonceptivos, el 95% decía que sí conocía sobre métodos anticonceptivos, sí sabía. Sin embargo, no lo utilizaban, no lo usaban. Realmente, acá estaríamos viendo una contradicción también, ¿no es cierto? Es decir, el adolescente peruano sabe sobre los métodos anticonceptivos, tiene información sobre los mismos, pero no los utiliza. El 50% de ellos no los utiliza. La pregunta sería, ¿y por qué? ¿Cuál es esa actitud? ¿No? La universidad también indagó ese tema y encontró, pese a que se puede plantear muchas razones por qué el adolescente peruano no utiliza, la universidad encontró que la razón básica y fundamental por qué no utiliza los métodos anticonceptivos, porque el adolescente dice que tiene vergüenza ir a comprar los preservativos,
¿no? Es decir, es lo que ustedes llaman, ¿no?, le da roche, como dicen, ¿no?, criollamente, ¿no? Entonces, bien, sí. Bien, bien alumnos, mis saludos. En esta oportunidad vamos a abordar el tema número 6, titulado Sexualidad y Género. Este tema es un tema que quisiéramos abordarlo con la debida actitud, ¿no?, de madurez, ¿no?, y porque genera a veces en algunas personas abordar este tema cierta incomodidad, ¿no? Y algunos asumen una actitud un tanto infantil, provoca un poco risitas nerviosas, ¿no? Creo que eso es producto muchas veces de la formación en este tema, que todavía en muchos casos sigue siendo tabú, ¿no?, y está cargado de muchos prejuicios. Quisiera saber un poco cómo va la información de ustedes jóvenes en este tema, ¿no? ¿Qué tanto saben sobre la sexualidad? Y fundamentalmente, ¿no?, sobre la sexualidad de los adolescentes, la sexualidad, ¿no?, de los jóvenes que están justamente en la etapa en la que ustedes se encuentran, ¿no? Y en ese sentido, quisiera ver mujeres adolescentes, y el 46% de varones adolescentes había declarado que ya, ¿no es cierto?, había tenido una relación sexual, ¿no? Es decir, vemos que se va incrementando el porcentaje de ingreso de adolescentes a la actividad sexual, ¿no? Cada vez son más los adolescentes que se incorporan a la actividad sexual. Ahora, de estos adolescentes que habían ingresado ya, ¿no es cierto?, a la actividad sexual, la universidad quiso saber qué porcentaje también tenía ya una sexualidad activa, tenía una sexualidad frecuente. Por eso la pregunta que se hizo a estos jóvenes fue, en las 4 últimas semanas, si habían tenido sexo. Y el resultado arrojó que ya un 11% de adolescentes mantenía una actividad sexual activa, ¿no? Otro punto importante en la sexualidad del adolescente es las medidas de protección, ¿no? Las medidas de protección en la relación sexual. Y en este aspecto, ¿no?, hay un dato curioso. ¿Cuál es ese dato? Que un 26% de los adolescentes declaraba que pese a que había tenido relación sexual, no estaba de acuerdo con esa relación. Parece contradictorio, paradójico, pero así es, ¿no? Lo que ocurre, chicos, es que muchos jóvenes tienen el encuentro sexual, ¿no?, pero después se están arrepintiendo o lo han hecho muchas veces presionado, ¿no? Ahí está los típicos casos, pues, ¿no?, donde la pareja chantajea emocionalmente, ¿no?, manipula emocionalmente. Respecto también a las razones de la actividad sexual, es decir, se les preguntó a estos adolescentes por qué tuvieron el encuentro sexual, ¿no? ¿Qué motivos, qué lo impulsaron, ¿no? Entonces, el resultado fue que solo el 15% en hombres y el 36% en mujeres, miren, el porcentaje de mujeres duplica, lo hizo por amor, ¿no? Es decir, acá estamos viendo que
las mujeres son más románticas, ¿no? Son más románticas que los varones, ¿no? La mujer toma, ¿no es cierto?, el encuentro amoroso, el encuentro sexual, ¿no?, fundamentado en un sentimiento, ¿no?, en el sentimiento del amor. Miren, en este aspecto de la sexualidad, jóvenes, es también un tema muy delicado, muy sensible, porque existen factores de riesgo, ¿no? Es decir, el mal uso de la sexualidad conlleva muchas veces a que muchos adolescentes o adolescentes salgan embarazadas, ¿no? Y ahí tenemos el caso de las madres adolescentes. En la siguiente diapositiva, por favor. ¿No? En nuestro país se ha estimado que el 23% de mujeres, ¿no?, son madres adolescentes, ¿no? Y el 13% es el 13% a nivel de todos los adolescentes.